Reporte 100. Es viernes de la mesa de análisis de las candidaturas a la gubernatura. Le agradezco a Rosalena Trujillo Llanes, representante de Movimiento Ciudadano, vocera de MC, que esté con nosotros esta mañana. Rosalena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mucho gusto, Juan Carlos. Un saludo a todo tu auditorio. Darvé López Mendívil, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral. Darvé, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa. Bulmaro Pacheco Moreno, presidente de la Fundación Colosio. Bulmaro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo a la mesa también y a la orden, como siempre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué andaban haciendo Broso y Loret de Mola aquí en Sonora? Vi en redes ahí que anduvieron Broso y Loret. Anoche presentaron un programa en donde estuvieron Durazo y estuvieron Durazo y Gándara. ¿Alguien lo vio el programa? No. ¿No? No, yo tampoco lo vi. Sí, Yo no lo vi. porque de plano no les gusta Loret o qué onda, Darvé. No, pues no sé, yo estaba ocupado en otras actividades. Me hubiera encantado verlo. Si se encuentra, pues voy a procurar verlo. Claro, a veces me divierte. ¿No invitaron a Burs, no, Rosalena? Pues yo creo que no, Yo creo que no. De hecho, yo supe que andaba Loret aquí. Pensé que nomás iba a entrevistar a Gándara, porque por ahí anduvieron sacando alguna información de que venía así como que a levantar la campaña del borrego. Y no, pero ya después vi en Facebook que hubo un programa que los entrevistó a ellos dos. No, fíjate, desconozco. ¿A levantar la campaña del borrego? ¿Como para qué o cómo? Así leí por ahí algunas cosas ahí en Facebook, lo ignoro totalmente. No sé, fíjate, si Ricardo anda de campaña en el sur, no sé si fue requerido o no fue requerido, no sé, tendríamos que preguntarle a Gaby Félix. Sí, Bulmaro, ¿a levantar la campaña del borrego vino Loret? No, yo creo que es una apreciación de Pinky, que alguien le ha haber pasado el dato, pero no lo creo. Lo leí en Facebook, Bulmaro, no lo digo yo. Sobre todo a Loret y a Broso andar levantando campañas, lo menos en que se puede pensar que puedan prestarse ellos para hacer ese trabajo. Yo creo que ellos están haciendo trabajo periodístico, según sé, en los 15 estados donde va a haber elección. Creo que iban a entrevistar a Lupita Jones o cosas por el estilo. Pero no, el candidato Gándara pues da entrevistas a quien se las pida. Si es Loreto. A ver si de la audiencia alguien nos dice, ahorita saliendo del noticiero voy a buscar el programa de Loret para ver que debatieron, ¿no? Durazo y Gándara. Entiendo que hicieron un debate virtual. No estuvieron juntos, pero como que hicieron alguna mecánica de debate, pero bueno, para tener más elementos. Ayer estuvo con nosotros, aquí en este espacio, la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, y nos confirmó que hay un retraso de más de 100 millones de pesos de parte del gobierno del Estado, de recursos para gasto operativo y de prerrogativas para los partidos políticos al Instituto Estatal Electoral. La Secretaría de Hacienda emitió un comunicado al respecto y dice que no hay tal retraso, que más bien el Instituto Estatal Electoral ha sido omiso para hacer el trámite y que se les liberen los recursos, un trámite que hacen todos los entes que reciben recursos públicos del Congreso del Estado, y aprobados por el Congreso y transferidos por la Secretaría de Hacienda. Lo que me llamó la atención ayer después de la entrevista es que 100% de los comentarios, de las reacciones de la audiencia, fue de que qué bueno que el gobierno no les pague, que no les paguen, que no les den dinero, ¿para qué? Es un desperdicio. O sea, la percepción es de que qué bueno que el gobierno no les da dinero, que mejor lo usen en otras cosas, en la pandemia, no en los partidos. Está esa percepción, Darvé, ¿cómo la ves? Para mí es muy lamentable, no solamente la percepción, sino que el gobierno del Estado se basa en ella para incumplir con una responsabilidad que es muy grave en esta situación. Mira, la respuesta que da el gobierno del Estado, pues al final de cuentas tendremos que contrastarla también con lo que el INE resolvió en el Instituto Nacional Electoral. El día de ayer se rindieron informes en relación con la situación presupuestal de los soples, y se estableció cuáles eran los que estaban en una situación
delicada, en una situación que pudiera considerarse de riesgo. Para vergüenza de Sonora, pues somos de los 3 estados, o de los 6 estados, perdón, que aparecemos con un riesgo, porque hasta este momento, tal y como lo señaló la presidenta del instituto, sí, no se tiene el presupuesto para la operatividad de los órganos desconcentrados, para el desarrollo y la implementación del PRED, para las aportaciones económicas en el marco del convenio del propio INE. No estamos hablando solamente del dinero de los partidos, es una situación que impacta a la realización de la elección, y evidentemente que pues digo, el prestigio que pudieran tener los partidos, o que pudiera cuestionarse a los partidos por parte de la ciudadanía, pues no debería de reflejarse en la obligación que tiene la entidad para responder a su obligación de carácter constitucional. Que nos ubiquen con riesgo considerable para la realización de la elección, pues es bastante complicado, y sobre todo, como se señala y como lo han señalado algunos presidentes de partidos, entre ellos el de Morena, está en riesgo la elección. Eso pues al final de cuentas atenta contra la democracia de manera muy grave. Sí, Rosalena, ¿a quién le creemos? ¿A la Secretaría de Hacienda o al Instituto Electoral? Fíjate que esa es una dinámica esa dinámica de confrontación entre la Secretaría de Hacienda y el Instituto Estatal Electoral, yo creo que tiene un trasfondo que alguien tendría que dar la cara y explicarlo. Sí. Lo que sí es una realidad es que los adelantos de las prerrogativas para los partidos políticos en los 2 primeros meses sí llegaron de manera irregular. Y qué curioso que el secretario de Hacienda salga hasta hoy a decir que el Instituto Estatal no había hecho el trámite correcto, ¿no? Parece ser que esa fue lo que quiso comunicar ayer. Sí, aquí tengo el comunicado, dice que el instituto ha sido omiso en tramitar el presupuesto, su tercer componente conocido como gasto operativo, ya que a la fecha el recurso público en este rubro, aunque está a su disposición, no ha sido tramitado por dicho organismo electoral. Sí, inclusive por ahí sugirió así como que si querían asesoría lo podían dar, ¿no? Cursos de capacitación y demás. Sí, algo así, un tutorial, no sé, pero era así. Creo que es lamentable escuchar esta confrontación de opiniones, pero lo que sí es un hecho es que los partidos políticos estuvimos enero, febrero y la primera quincena de marzo con retrasos en esta situación. Sí. Por un lado, el Instituto Estatal Electoral creo que como ente político, como árbitro electoral, es el actor público que menos le conviene enfrentar situaciones de esta naturaleza, porque la responsabilidad y el peso de la elección está sobre ellos, ¿no? Sí. Además, creo que la gestión del trámite del presupuesto operativo pues debería de ser prácticamente como una actividad así como protocolaria, porque lo han hecho desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, Bulmaro, ¿a quién le creemos? Fondo, ¿no? Bulmaro. Pues mira, yo creo que no se puede creer a uno y a otro, pero alguien tendría que salir a explicar. Trasfondo, dice Rosalena, que hay, Bulmaro. Yo creo que ahí falta una reunión entre la presidenta del instituto y el secretario de Hacienda del gobierno, porque para que no se convierta esto en un chismorreo, porque el tiempo avanza peligrosamente, Juan Carlos. Sí. Hay el financiamiento para gasto ordinario 2021 para los partidos es de 121.763.000 pesos, y a mí me dice el representante del presidente del instituto que ese se acaba de actualizar a la última quincena. El de financiamiento público para gastos de campaña es de 62 millones, y ahí llevan lana, Encuentro Solidario, redes sociales progresistas, Nueva Alianza y demás, y ese es el que me dicen que está un poco retrasado, pero dicen en Hacienda que el Instituto Estatal Electoral interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral porque de los 550 millones de pesos que tiene, quiere 100 más, pero les ha fallado la instrumentación de la papelería, los trámites y demás, que no se convierte en chismorreo, porque luego Morena dice que es un atentado contra la democracia y que todo lo demás, pero yo creo que también ha faltado capacidad de gestión del instituto en una circunstancia que debió haberse previsto con meses de antelación para no estar pasando. Sí es cierto, como dice Pinky, sí se atrasó el financiamiento para gasto ordinario de los partidos políticos, y los trabajadores de los partidos pues andaban a la última pregunta porque de eso viven. Claro. Y también el gasto de campaña,
pues sí debe de actualizarse directamente, porque nada más quedan menos de 70 días y va a ser muy lamentable que el gasto salga hasta después de la elección, y tiene que salir ya. Incluso hay quejas de una candidata que dice que no tenía ni para la gasolina, y eso es grave y debe de verse con la mayor seriedad, pero insisto, en un diálogo entre la presidenta del instituto y el secretario de Hacienda, para que se aclaren dudas y la opinión pública tenga una información exacta de qué es lo que realmente pasa con el financiamiento. Sí, la boda de la hija de la gobernadora es un asunto público, es un asunto privado, ha sido tema en redes sociales, una nota del AM de León, Guanajuato, que fue retomada por la revista Proceso, por el portal Sin Embargo, por La Octava, en donde se aseveró ahí que cantó Alejandro Fernández, que estuvo Carlos Salinas, que estuvo Enrique Peña Nieto en la boda, hasta Guillermo Padres sale ahí la nota que estuvo ahí, ya pues personas que han ido, que fueron a la boda, han desmentido la presencia de Alejandro Fernández y de Salinas y de Peña y de Padres. Luego salen ahí que los vestidos muy caros, y hay datos ahí en redes de que salieron muy caros los vestidos. Hay aclaraciones de parte de fuentes del Palacio de Gobierno que no fueron así en esos cosas que están diciendo, pero el asunto ya se tornó en el contexto de la elección, el tema de la boda de la hija de la gobernadora. ¿Cómo ves este tema, Pinky? ¿Hay algo que deba de aclarar el gobierno del estado? Pues mira, a final de cuentas es un evento del ámbito privado, sí, de una figura pública. Entonces la línea es muy delgada. Creo que los que podrían tener una idea de qué fue lo que pasó fue quienes fueron requeridos. Obviamente han circulado fotos. A mí me llegaron por diversos medios de WhatsApp fotos de la boda, que si el vestido, y te mandaban hasta una comparación de dónde lo habían comprado, cosas que creo que pues no son de mucho interés, pero que de alguna manera pretendían evidenciar que la boda generó un gasto muy fuerte, ¿no? en su desarrollo, ¿no? Yo creo que aquí los señalamientos pueden tener un sesgo político, sí, de dos cosas. Uno, de desacreditar o de generar la percepción de que el evento pudo haber sido pagado con gasto, con dinero público, ¿no? Por ahí inclusive una nota decía que 300 invitados de Sonora habían ido con todos los gastos pagados. Yo creo que el sesgo es demasiado fuerte. Yo creo que a final de cuentas la gobernadora tenía recursos, tenía un patrimonio mucho antes de llegar a ser gobernadora, la familia de su esposo también. Yo no sé si puedan pagar esas 2, 3 bodas igual, lo ignoro, pero creo que sí se le dio a un evento del ámbito privado un sesgo político. Sí, ella dice que es violencia de género, que se ejerció violencia de género. Eso fue lo que me sorprendió, la respuesta, porque siento que también a veces la percepción sobre qué es violencia de género, violencia política en razón de género, pudo haber sido utilizado parte de este sesgo para golpear políticamente a la gobernadora, para hacerla parecer como una figura de frivolidad. Creo que lo que ella menciona pues tiene que ver, yo creo que con todo este contexto de sus 6 años de gobierno, donde de alguna manera creo que sí, ella sí ha vivido algunas situaciones desde campaña, algunas situaciones que sí hablan de cierto situaciones de violencia política en razón de género. Sí. Creo que fue de las cosas que más podemos recordar. Pero fíjate, yo creo que para mí lo más relevante de este suceso tenía que ver con un evento muy masivo en una situación de pandemia. Para mí ese era el fondo más importante sobre el cual podrían haberse generado una serie de señalamientos o una serie de observaciones, porque independientemente de quién haya ido, quién haya cantado, cuánto costaron los vestidos y demás, parece ser que fue un evento muy masivo en un contexto de pandemia, cuando ella ha sido de las primeras figuras públicas como responsable de una gubernatura que ha hecho llamados para que nos quedemos en casa. Sí. Entonces, para mí ese es el nivel, yo creo que esa es la observación y la incongruencia de alguna manera. Lo otro, que si cuánto costó, que si cuánto gastó, para mí no debería haber sido motivo de tema. De generar sesgos políticos, ni siquiera tema, ¿no? Sí, Bulmaro. Mira, yo creo que un evento privado de ya que ha sido publicitado
incluso con mentiras, porque dijeron que había ido Ernesto Gándara a la boda de Ernesto de Lucas, cuando Ernesto Gándara anda en Cumpa haciendo presume ese día. Yo creo que meterte en un evento privado al que tienes derecho, todo el derecho, es decir, el ser figura pública no te quita derechos para cambiar de casa, para divorciarte, para casarte y demás. Pero pues está en época electoral y la estrategia que hemos visto de los adversarios de Claudia y de los 13 gobernadores del PRI, en este sentido, es una agresivísima campaña contra los gobernadores, desacreditarlos, inventar cifras, exagerar casos como que fue Salinas y Peña Nieto, para mandarle un mensaje al votante de clase media, y la realidad es que solo saben la dimensión del evento los que estuvieron ahí, y yo hasta el momento no he tenido contacto con ninguno. Creo que los de la mesa tampoco fuimos invitados y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que meterte con un evento privado para golpear políticamente, no solo a la gobernadora, sino al candidato del PRI, PAN, PRD, pues es un evento muy desafiado que deja mucho que desear en el actual debate. No niego que la guerra sucia está a todo el nivel en Sonora y en México por lo que está pasando con el INE, por el fracaso de las políticas del presidente, porque no pueden presumir al presidente y sus políticas en ninguna parte porque han fracasado, porque las nuevas encuestas de GEAISA ya le dan una ventaja en la elección de diputados federales a la alianza PAN-PRI-PRD. Todo ese tipo de cosas están enmarcadas en una estrategia de golpear a los gobernadores, porque de los 15 que se van a renovar ahorita, solo uno es gobernado por Morena, que es Baja California, otro por el PRD, que es Michoacán, 8 del PRI y 5 del PAN. Entonces yo veo muy claro este ataque a un evento privado que hay que respetar directamente, una estrategia para golpear no solo a la gobernadora, también al partido de la gobernadora. Sí, Darbe. La violencia de género, pues es una violencia que se ejerce de muchas maneras. Yo creo que vale la pena la reflexión, para ver si en verdad existieron en las muy lamentables manifestaciones que van más allá de la crítica que permite el escrutinio al que tiene derecho la sociedad cuando se trata de personas públicas. Todo lo que enmarca, todo lo demás que se relacionan por lo general con fake news o con datos que son falsos, imprecisos, solamente para que se le golpee a una figura pública, pues al final de cuentas eso es muy lamentable. Puede ser que no sea violencia de género, pero el simple hecho de que una persona por su condición de mujer señale y denuncie violencia de género por violencia política, vale la pena la reflexión. Es necesario que se realice una especie de análisis para ver si esta se constituyó, si esta se conformó y obviamente cómo se puede combatir. Por lo que menciona Bulmaro, yo estoy de acuerdo en que existe una gran cantidad de malinformación, de guerra sucia que empaña pues los procesos democráticos. Yo creo que su percepción en razón de querer adjudicar a partidarios del presidente, de Morena o de opositores en estados donde gobierna el PRI, pues es un tanto equivocada, como lo fue equivocado lo que manifestó en relación. Aunque, por ejemplo, Wendy Briceño, la diputada federal de Morena por Hermosillo, publica un tuit hace 20 horas donde dice: el sueldo de una gobernadora y los ingresos de esposo solventan estos gastos, boda con 1,400 invitados, 140, 180 mil pesos cada vestido de gobernadora e hijas, 42,038 dólares el reloj del esposo, 8 millones por Alejandro Fernández, 300 sonorenses con todo pagado. O sea, Wendy Briceño da por buena la información que publica el AM de León. O sea, ahí es un personaje en Morena el que está divulgando esta información. Bueno, claro, pero es que eso es a lo que me refiero con el análisis, y eso es lo que está en la discusión, qué es verdad y qué no es verdad. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que puede suceder cuando discutiendo y en el debate se puedan tomar datos que pueden ser falsos o que no se han esclarecido con unos que en realidad no sucedieron. En una mesa que tuvimos, los mismos panelistas que aquí nos encontramos, Pinky había señalado que Alfonso Durazo había tenido que suspender un evento por una cuestión de inseguridad. Y eso no ocurrió, eso era falso. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque era una fake news. Y no hay ningún problema. El detalle es que en los debates se aporten datos precisos, que se esclarezcan, que se discutan, siempre con respeto, siempre observando pues las reglas
las reglas del debate, las reglas de la cortesía, las reglas del respeto. No podemos decir que Wendy está difundiendo datos falsos. Tú lo comentaste, Juan Carlos, está dando por buenos datos tal vez que no están esclarecidos, que no se han respondido como tal. Yo no creo que necesariamente tengan que ser los invitados los que pudieran esclarecerlos, ni que tengan una importancia o relevancia a tal grado que en realidad nos interese. Yo sinceramente la nota ni siquiera la vi, si me la compartieron ni siquiera la abrí, yo no estaba al pendiente, como no estuve al pendiente tampoco de la entrevista de Loret. ¿Por qué? Porque pues por lo general atienden las cosas que te parecen interesantes. Quien se quiere interesar en esos temas, pues ahí a ellos. La discusión que pone la diputada Wendy Zuluaga es en relación con la cuestión de carácter presupuestal. Sí. Todos podríamos considerar que si fueran buenos esos datos que proporciona, pues estamos hablando de un presupuesto mayor que el que está requiriendo el Instituto Estatal Electoral. Pues pero ese tipo de comparaciones, pues para mí en lo personal son banales, ¿no? Porque no nos llevan a ningún lado. Entonces, yo sí estoy a favor de pues mejorar las condiciones del debate, ¿no? Enaltecerlo y procurar las cosas que en verdad importan. Sí, pues el cascajo está en todas partes, ¿no, Roselena? Acaban de levantar a Montespiña ahí en MC, ¿no? Digo, mira, Montespiña, diputado del PES, que ganó por Morena, que se puso al servicio, que se puso al servicio del PRI, que coqueteó con la alianza, ahora es candidato de MC. Mira, yo no te podría decir, vi la foto, pregunté, cuestioné, y yo lo que sí te podría decir, yo no comparto y no coincido muchos de los posicionamientos que en términos legislativos tuvo el diputado Montespiña. Hay algunos temas y causas de Movimiento Ciudadano con los que presumiblemente él no coincide, aspectos que tienen que ver como la despenalización del aborto, matrimonio igualitario y algunos otros que son causa a nivel nacional de Movimiento Ciudadano, ¿no? A final de cuentas pareciera como que su ruta sería en la parte de la presidencia municipal. Creo que si bien el contexto legislativo y el otro pudieran ser diferentes, creo que hasta que no veamos si en realidad su registro, su aval como candidato es un hecho, pues yo nomás tendría esta posibilidad de opinar ahorita, ¿no? Sí. Su desempeño legislativo, yo en su momento hice observaciones, no puedo negar algo que en su momento lo dije, lo sostengo, y también quisiera comentar en alusión a lo que dijo Darvé sobre precisar algunas cosas en el debate. Cuando yo hice mención en el debate precisamente de Darvé sobre la suspensión del evento, yo dije, acabo de leer en un tuit y sería muy lamentable que eso hubiera pasado. En ningún momento lo di por un hecho, en ningún momento presumí que era información mía, lo dije, lo acabo de leer y sería muy lamentable porque en verdad muchas de las cosas, y coincido contigo, Darby, muchas de las cosas que circulan en medios de comunicación, sobre todo en medios tan dinámicos como el Twitter, a veces los damos por hecho. La infodemia es uno ahora sí que de los males de este siglo, sobre todo en términos del ámbito político, pero en relación a lo que decía Juan Carlos, no he leído el tuit de la diputada, pero ella es una figura pública, ella tiene un cargo de representación popular, y un tuit donde ella vale esta información, pues creo que sí es también, se mueve en esa línea entre qué se cree y entre la responsabilidad también de replicar información que no hemos confirmado. Sí, me mueve mucho esto que dice Darvé de que estamos debatiendo temas superfluos, temas pues banales, digámoslo de alguna manera, o temas que caen en el asunto del chisme, pero son los temas que están circulando entre los teléfonos, entre las redes sociales de las personas. El tema de la boda fue uno de los temas, el tema de Loret fue uno de los temas esta semana. Esto es un reflejo de que las campañas no están poniendo los temas fundamentales en el centro del debate y la conversación se está yendo por lo banal. Entonces, ¿es una falla de los propios candidatos, Bulmaro? Mira, faltó agregar, Juan Carlos, y esto me parece muy grave a mí, la denuncia que hizo ayer Ricardo Bursa en otro medio de comunicación, donde dice que en 4 municipios el AMPA organizada le advirtió que no postularan candidatos de Movimiento Ciudadano porque los que deberían de gobernar ahí es Morena. Y señaló una prueba, Darvé, Sari, que el municipio de Sari, que
el municipio de Sari tiene una historia tremenda, porque ahí se juntan tanto el tráfico de drogas como el tráfico de gentes, y el gobierno municipal es uno de los más peleados históricamente. Ese es un tema que también habría que pasarle la cuenta a la Fiscalía General de la República o al Instituto Estatal Electoral para que se investigue y se ponga claro todo eso. Yo creo que todavía faltan 65 días de campaña, Juan Carlos, y las campañas apenas van tomando forma, que se van a enriquecer con la presencia de los diputados federales el 5 de abril y con la de alcaldes y diputados locales el 24 del mismo mes. Ahorita los candidatos andan solos y no se dan abasto porque son 72 municipios y son 2.150.000 electores que están en la lista. Yo creo que conforme avance, sí es necesario enriquecer el debate, pero sobre todo también no irse como Wendy con la finta de que el potrillo, que fueron de aquí fulano y perengano. Esas informaciones que son de carácter privado, pues debes de cuando menos de tener una información objetiva que no agrande el asunto por motivos político-electorales y no prestarse al juego, mi querido Juan Carlos. Sí, pues ya se me termina el tiempo. En 30 segundos, ¿alguna conclusión, Darvé? En 30 segundos, una conclusión. En Rosalena. 30 segundos me voy a referir a lo que en realidad me parece muy importante, que es la situación del Instituto Estatal Electoral. ¿A quién creerle? Tú hacías esa pregunta, yo creo que le debes de creer. Si no estás entre la opción de la presidenta o del gobierno del estado, analiza el informe que emitió el INE al respecto, en el que señala que aquí la elección está en peligro en razón de lo expuesto por la presidenta. Entonces, esa es una muy buena fuente periodística por la cual nos podemos dar el criterio y evitar que el gobierno del estado esté usando tecnicismos absurdos que la ley no autoriza para que cumpla con su responsabilidad. Sí, 30 segundos, Rosalena. Mira, yo creo que tanto las autoridades, el árbitro electoral como el gobierno del estado tendría que estar generando un posicionamiento muy claro respecto a este asunto del recurso, del dinero gestionado, no entregado, porque creo que independientemente de la verdad independientemente de los dos posicionamientos, hay un conflicto, ¿sí? Y el conflicto maneja dos posiciones encontradas, y eso de alguna manera afecta el proceso electoral. Sí. Entonces, esta parte yo coincido un poco con Darvé, no es únicamente decir él no hizo un trámite o el otro reclamar y decir es que tú no me lo entregaste. Hay un conflicto, y si este no se resuelve, el conflicto puede afectar al proceso electoral y generar percepciones que en el terreno democrático nadie quisiera estar viendo. Sí, Bulmaro, 30 segundos. Diálogo entre el instituto y la Secretaría de Finanzas o el gobierno del estado, porque este dinero fue autorizado por el Congreso del estado y hay la obligación jurídica y política y administrativa pues de dotar de recursos al instituto para que saque adelante el tremendo compromiso que es la elección en este año, Juan Carlos. Gracias a los tres, Rosalena Trujillo, vocera de MC, Darvé López, representante de Morena en el Instituto Electoral, Bulmaro Pacheco, presidente de la Fundación Colosio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de Gracias semana, por la Juan Carlos. invitación. Saludos, compañeros de mesa. Hasta luego. Hasta luego. Reporte 100.